que no quede por intentos. Es lo que ha hecho Jonas Vingegaard en una jornada en el Mont Ventoux que ha provocado que Tobias Johansen saliera en ambulancia de lo difícil que ha sido la etapa. Topi, arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta, hoy 22 de julio. Y lo hacemos con los resultados que nos ha dejado la etapa 16 del Tour de Francia, con esa llegada al mítico Mont Ventoux, al gigante de la Provence, donde ha habido verdaderamente de todo. Una escapada en la que Ben Hill, junto a Santiago Buitrago y Valentin Parepentray, que aquí a la postre sería el ganador de la etapa, lucharon para conseguir una etapa en la que Enric Mas se las prometía muy felices, pero al final el español ha tenido que ceder al ataque de otros más fuertes en esa fuga. Y Jonas Vingegaard, que sigue intentándolo, no le queda otra, pero tiene un enemigo imbatible en las piernas de Tadej Pogačar. Comenzamos pues el análisis de lo que ha sido esta etapa 16 del Tour de Francia con lo que sucedió en la parte delantera de la carrera. Si bien se había intentado una gran escapada en la que al principio hubo casi 32 corredores, se sabía que iba a haber nuevamente un filtro dentro de esa escapada y que se sucederían las fugas de la fuga. Ahí es donde entraron en juego corredores como Ben Hill y Valentin Parepentray, el colombiano Santiago Buitrago y por supuesto Enric Mas, que estuvieron en un tira y afloja por encima de los 4 minutos con el pelotón, lo que generaba una etapa unipuerto pero dividida en dos. Por una parte los que iban a luchar por la etapa y otros que estaban luchando la clasificación general. En ese grupo de los que estaban luchando por la etapa teníamos que destacar el gran trabajo que han hecho los hombres del Movistar, que estaban convencidos con el corredor Enric Mas de que hoy era la oportunidad que se les presentaba de conseguir ese trofeo, esa recompensa que venían a buscar después de que la clasificación general se les hubiera quedado muy lejos, razón por la cual se estuvo trabajando durante toda la etapa, pero a falta de 1,5 kilómetros el corredor balear tuvo que ceder ante el ímpetu de corredores como Ben Hill, que se ha demostrado en este Tour que está verdaderamente bendecido, y el corredor local Parepentray, que lo consiguió al final de la etapa, dando a Francia una victoria que realmente necesitaban. El colombiano Santiago Buitrago, después de recuperarse de esas heridas y abrasiones que ha venido arrastrando después de esa terrible caída que sufrió en las primeras etapas del Tour de Francia, ha conseguido en cierto modo un desquite y ha logrado ese tercer lugar, subiendo bastantes puestos en la general, que es lo de menos realmente en esta situación, porque el corredor bogotano lo que realmente necesita es recuperar las sensaciones de cara a luchar por ganar una etapa o, en el peor de los casos, prepararse para lo que resta de temporada. Así que se dilucidaba así el final de esta etapa con la llegada a ese coloso. Importantísimo lo que sucedió luego en el grupo de los favoritos. Allí Jonas Vingegaard atacó las veces que tuvo a su alcance, lo intentó una y otra vez, perseverando, y siempre continuaba a la sombra de un Tadej Pogačar muy tranquilo, siempre cubierto por su equipo y realmente saliendo a los ataques con mucha disciplina, con mucha tranquilidad, con cierto sosiego, podríamos decir, que llegó en algún momento a ser verdaderamente desesperante para el corredor danés, que sin embargo pues no le queda otra opción más que la de seguir luchando por conseguir ese objetivo, seguir intentándolo, porque no queda otra opción para el danés. Y cada vez que lo intentaba, como una sombra se le pegaba el corredor Tadej Pogačar, que realmente en este tipo de etapas ha aprendido ya a manejarse y a saber en qué momento tiene que usar la fuerza. Si hoy Tadej Pogačar, y creo que no exagero, atacó hasta 6 veces,
Pogačar lo hizo una sola para volver otra vez a vencer en línea de meta al corredor del Visma Lease-a-Bike. Lo que esto significa y lo que trae consigo para el resto de las etapas. Específicamente estamos hablando de que los equipos han hecho una labor en la que sus líderes terminan siendo los hombres decisivos, y para el Visma Lease-a-Bike está siendo de momento muy complejo el intentar aislar a Tadej Pogačar, dejarlo solo, buscar alternativas para que el corredor esloveno del equipo de los Emiratos en algún momento muestre una debilidad que parece que a día de hoy no tiene atisbo de suceder. Veremos lo que termina pasando en las próximas etapas montañosas ya en zonas alpinas. De momento tenemos un impasse para recomponer un poco las estructuras, lamer las heridas los que tengan que hacerlo, recuperar las fuerzas los que estén dispuestos a dar la lucha en las etapas finales, y para mañana tenemos una etapa que vuelve a ser muy tramposa. En este Tour no hay etapas de transición, no hay etapas fáciles. Mañana volvemos a tener otra situación sumamente compleja. Digamos que es una especie de traslado desde el coloso de la Provence hasta la zona del pie de los Alpes, y allí nuevamente nos vamos a encontrar con muchas situaciones que pueden considerarse trampas, y los equipos van a tener que estar muy atentos a lo que pueda suceder. Vuelve nuevamente a tener el favoritismo para conseguir la etapa un corredor como Mathieu Van Der Poel o el propio Wout van Aert, o incluso, si la situación pudiera repetirse, una nueva fuga que tenga la opción de llegar a línea de meta, y a partir de ahí ya pensar en qué va a suceder con la ascensión a la Loce, que es de las dos únicas oportunidades que le quedarán a los contrincantes de Tadej Pogačar de intentar recortar ese tiempo. Gran trabajo que está realizando también el Red Bull Bora con Lipovic, con el corredor esloveno Primož Roglič, pero que no termina tampoco de concretarse, porque al fin y al cabo siguen estando un escalón por debajo de los dos grandes favoritos, que en este momento están luchando por hacerse ya no solo con la clasificación general, sino, como les hemos dicho en las anteriores entregas, la clasificación por equipos, que no es un tema menor, aunque realmente a estas alturas de la carrera lo que se está dilucidando es si el Visma va a conseguir armar algún tipo de estrategia en las etapas que restan para quitar esos 4 minutos y medio prácticamente que le separan a Jonas Vingegaard del triunfo en esta carrera. Hoy un día menos, lo intentó, eso está clarísimo, que no se le puede hacer ningún tipo de crítica al corredor danés porque lo ha dejado todo, pero es evidente que Vingegaard no tiene la potencia suficiente para quitarse de encima esa sombra con la que hoy previsiblemente soñará de Tadej Pogačar, porque el corredor que va vestido de amarillo es una sombra dorada que no le permite prácticamente ni respirar. Un detalle que es anecdótico, pero cuando un corredor ataca y su contrincante le responde sin levantarse de la posición del asiento, significa que el intento ha sido prácticamente inútil, y hoy lo vimos una y otra vez, pese a que en algún momento tendrá que hacer mella si la situación continúa siendo esta en el corredor esloveno. Así que bueno, de momento esperemos a ver qué sucede en las próximas ascensiones. Hay que reconocer el trabajo que están haciendo los que de alguna manera intentan doblegar a Tadej Pogačar y al equipo del UAE, con un trabajo que están haciendo también sus coequiperos de control de la carrera verdaderamente encomiable, porque no permiten que haya más espacios ni tiempos de los estrictamente necesarios para siempre tener el control de lo que suceda entre los 20 primeros de la competición. Y hoy nuevamente destacar el trabajo de los latinoamericanos, ya lo hemos hecho con Santi Buitrago, pero también lo que han conseguido corredores como Sergio Higuita, Einer Rubio o el propio
propio Harold Tejada es digno de tener en cuenta en una etapa que verdaderamente volvió a ser mítica en un lugar icónico como es esa despoblada y casi calva cima del Monte de los Vientos, del Mont Ventoux, que hoy se subía nuevamente en el Tour de Francia. No nos resta más que invitarlos a que sigan con nosotros y que nos acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.